Bueno, eh, voy a hablar hoy sobre Jorge Luis Borges y su ceguera, ¿no? O mejor dicho, la ceguera y Jorge Luis Borges. Ciegos importantes en el mundo ha habido muchos. O sea que la pérdida de la visión no impide el logro y consolidación de un proyecto de vida, ¿no? A menos que uno sea ya previamente un derrotado por la incapacidad, ¿no? O por la discapacidad. Lo digo pensando en muchísimos ciegos que han sido ejemplos, diríamos, de grandeza, ¿no? Entre ellos, empezando por el propio Homero, el novelista griego de la Odisea, y también por John Milton, el del Paraíso Perdido, y muchos otros que han sido importantes, como por ejemplo Helen Keller y tantos otros en el campo de la música, el derecho y las artes. De todos ellos yo siento una predilección muy fuerte por Jorge Luis Borges. No sé, desde hace muchos años todo lo que producía Jorge Luis Borges lo leía, ¿no? A sabiendas de que él había dicho que él era, él se enorgullecía no por los libros que había escrito, sino por los libros que había leído, ¿no? Él, en el año 73, hace mucho tiempo, yo estaba de año sabático por la Universidad de los Andes, estaba en la Universidad de Texas, en Austin. Y allí un día vi una cartelera donde decía que se iba a presentar tal día Jorge Luis Borges. Y bueno, eso fue una gran emoción de poder ver y conversar con Borges. Pero pensé que la sala estaba absolutamente llena y llegué con mucha anticipación. Y para mi asombro, empezó la conferencia y solo habíamos entre 40 y 50 personas. Hasta el punto de que una vez terminada la conferencia, o la intervención, o la charla de Borges, pues pudimos acercarnos al maestro y conversar con él. Yo no quitaba mi vista de Borges, de los gestos de Borges. Eran gestos torpes, de la manera como él miraba hacia donde oía la voz, levantando la cabeza. Después entendí por qué. Levantando la cabeza y siempre permaneciendo en una posición erecta, diríamos, sentada recta. Él no se encorvaba. Y bueno, tuve esa ocasión maravillosa de conocer a Borges, o por lo menos de verlo. Y después leí mucho sobre Borges, mejor dicho, siempre leía sobre Borges. Hay dos tipos particulares de ceguera: la ceguera parcial y la ceguera total. En la ceguera parcial se había perdido, por ejemplo, la visión de un ojo, o se había, diríamos, desvanecido buena parte de la visión, que es el caso de Cervantes, que en la batalla de Lepanto resultó herido en el brazo izquierdo, que quedó inhabilitado de ese miembro y también perdió un ojo, el ojo izquierdo. Bueno, lo cierto es que hay cegueras parciales que pueden ser, que permiten todavía ver algo. Bueno, Borges no tenía una ceguera parcial. Él fue pasando progresivamente de la ceguera parcial a la ceguera total. Y luego hay la ceguera total, que puede ser producida por factores genéticos o accidentales, cuando hay, diríamos, el sistema nervioso central, mejor dicho, el cerebro, recibe una lesión muy importante que
le produce una lesión ocular que le impide ver. Borges estaba condenado a ser ciego, pienso, porque su padre había sido ciego. Y además él tuvo un accidente muy penoso que fue que adolescente iba subiendo rápidamente una escalera y había una ventana abierta, sin darse cuenta golpeó la ventana y se le incrustó la parte de la ventana en el ojo izquierdo y fue llevado inmediatamente al hospital, pero tuvo una septicemia y empezaron a producirse los problemas de pérdida progresiva de visión, que lo llevaron hasta un punto tal en que él podía percibir una cierta luz que le permitía movilizarse y orientarse, pero no podía ver. Extrañamente, él cuando fue a Venezuela pidió ver una corrida de toros. Uno dice, pero bueno, era una locura de Borges. No, lo que sucede es que la neurociencia enseña que cuando tú pierdes una capacidad sensorial como el de la vista, se te desarrollan otras capacidades sensoriales como el tacto, por ejemplo. Esa es la base del sistema Braille, o de que las monedas tengan un borde o un canto diríamos, con algunas indicaciones, con algunas. Bueno, y él desarrolló también una capacidad extraordinaria para oír, ¿no? En la conferencia, mientras él hablaba, y había un pequeñísimo ruido, él volteaba hacia donde estaba el ruido, sin ver quién lo producía, pero él oía todo, él oía cuando la puerta se abría y cuando la puerta se cerraba por la afluencia de los asistentes, ¿no? Que me imagino, era la Universidad de Texas y me imagino que muchos sabían quién era Borges, pero también otros no les interesó, porque Borges era un escritor argentino muy importante, pero que nunca había recibido el premio Nobel de literatura, ¿no? Y había tenido unas infelices declaraciones sobre Pinochet, a favor de Pinochet, o a favor de la dictadura, de la cual él siempre se arrepintió. Bueno, lo cierto es que ese era Borges el que estaba allí en el año de 1973 y que yo estaba viendo. Yo voy a dedicarle una parte de este programa a Borges, a la poesía de Borges, una poesía emblemática dentro de la obra borgiana, ¿no? Pero primero quería recordar una novela extraordinaria del Nobel portugués José Saramago, que se llama Ensayo sobre la ceguera, que transcurre en un escenario con muy pocos protagonistas. Un grupo de ciegos estaba recluido en un asilo, todos ciegos menos la esposa del médico tratante que no era ciego y que sin embargo su esposo sí lo era. Lo cierto es que los custodios militares de las personas recluidas en el asilo lo humillaban permanentemente, lo limitaban. Y poco a poco se produjo una epidemia de contagio de ceguera que iba, diríamos, infectando a los custodios militares que iban perdiendo la vista. Llegó un momento en que muchos eran invidentes dentro del asilo y los invidentes primero, o sea, los que eran sometidos, se rebelaron contra los militares que desesperadamente se atrincheraron en el dormitorio y pusieron barricadas con las camas. Bueno, lo cierto es que se produjeron algunos acontecimientos. Una de las invidentes intentó ser violada por el jefe de la camarilla militar y entonces
la esposa del médico, en un acto, yo diría, desesperado, lo mató y produjo el desencadenamiento de una rebelión y salieron muchísimos de los invidentes a la calle. Bueno, lo cierto es que cuando se produjo la rebelión contra los custodios, extrañamente se produjo, como si prendieran la luz, se produjo, acabó la ceguera y todos pudieron ver, ¿no? En esa novela que ha dado mucho, o dio mucho, eso fue la novela, creo que fue publicada en el año de 1995, dio mucho que hablar. ¿Qué quería decir Saramago, el premio Nobel portugués? ¿Qué quería decir con esa novela? Hay algunas interpretaciones y algunas entrevistas que le hicieron, y él dice que la progresiva infección o contagio de la ceguera era producida por el hecho de que había una epidemia de ignorancia, ¿no? Y cuando uno es ignorante, uno puede ser sometido sin problema. Cuando uno empieza a leer y a dejar de ser ignorante, a informarse, uno se rebela contra los que lo limitan, contra los que lo someten, y producen un cambio total del panorama. Eso fue lo que más o menos él quiso decir en su novela, una novela muy bien hecha, y se convirtió en un bestseller. Bueno, lo cierto es que Borges habla de su ceguera con mucha libertad. Incluso allí le hicieron unas preguntas y se refirió a su ceguera y explicó eso que yo estoy diciendo. Y no solamente explicó eso que estoy diciendo, sino que dijo también que cuando a él lo trataron sobre esa ceguera parcial que él tenía, a él le dijeron que estaba perdiendo la retina, y que podía despegársele. Entonces que debería mantener siempre la cabeza en alto para evitar el desprendimiento de la retina, y que debería siempre estar en posición erguida, y que no creyeran que él era altivo o que era muy elegante por su postura, sino que era una recomendación médica que él cumplía con gran, diríamos, cuidado. Pues. Entonces, efectivamente, Borges siempre permanecía con su cabeza de un lado o del otro, pero siempre levantada. Él no bajaba la cabeza, y era por esa razón. Por lo menos eso fue lo que él dijo. Él fue, además de ser un extraordinario escritor, fue paradójicamente director general de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, o de Argentina, que es una biblioteca extraordinaria, una de las mejores de América Latina, y que cuenta con miles, centenares de miles de volúmenes. Y él era el director, ¿no? Él estaba prácticamente también, yo pienso, fatalmente condenado a ser director de esa biblioteca, porque esa biblioteca, su predecesor se llamaba Paul Grossac, que era un intelectual franco-argentino, que fue el director de la biblioteca antes que él, y él tuvo antes de Grossac y de él otro, la biblioteca tuvo otro coordinador general, que era Mármol, que también había sido ciego. O sea que él estaba condenado. Y explico toda una serie de cosas para que ustedes vean y comprendan un poco más el poema que les voy a leer, que se llama, voy a leérselo. El poema se llama El poema de los dones. Creo que fue un poema escrito entre 1957 y 1968. Borges tenía entonces 55 años y era
dirigía la Biblioteca Nacional Argentina y allí estuvo 18 años, entre 1955 y 1973. El poema Los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueño a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de las señas los insensatos párrafos que ceden en la biblioteca de los sueños, los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. Aquí le hace referencia a la biblioteca más grande de la antigüedad, que era la biblioteca de Alejandría en Egipto, en los tiempos de los griegos. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonía brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, deploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Voy a explicar dos cositas. Báculo es el bastón, ¿no? Él andaba por los pasillos de la biblioteca titubeando, teóricamente, torpemente, pero en realidad no había torpeza. Él sabía conducirse con, diríamos, con agilidad entre los estantes, ¿no? Y él se figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Él decía, yo soy los libros que he leído, y soñaba con estar en una biblioteca por el tiempo, diríamos, hasta la eternidad. Sigo. Algo que se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habría dado los mismos pasos en los mismos días. En este caso se refiere a su antecesor, que era Paul Grossac, que era ciego también había. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indivisa y uno el anatema? Él dice, ¿cuál de los dos escribe este poema? Grossac o él, cualquiera puede haber sido, ¿no? Grossac era un gran intelectual también, ¿no? Grossac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Es lo que yo decía, que a pesar de cuando uno es ciego, parcial, incluso algunos totales, tienen una pequeña luz que pueden percibir, ¿no? En una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Así termina el poema, Grossac o Borges. Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Muchos críticos han enseñado que el tono que predomina en el poema es un tono nostálgico, ¿no? Autobiográfico, claramente el poema, ¿no?
y hace referencia a Paul Grosac, que vivió en el siglo XIX hasta 1929, y también a José Mármol, que también era ciego y era director general de la biblioteca entre 1858 y 1871. Borges hace referencia en el poema a unos ojos sin luz, sus ojos, ¿no?, ciegos. Y bueno, es extraordinario. Más o menos ese poema es uno de los grandes poemas de Borges, el poema de los dones. A mí siempre me conmueve mucho ese poema, porque Borges era un ciego que no se rebeló contra la ceguera, simplemente aceptó la ceguera como un dato dentro de su vida y continuó siendo el gran Borges que siempre fue, ¿no? Mejor dicho, no dejó de crecer Borges como poeta a pesar de su ceguera. Nos vemos en la próxima carta de Cartay. Por ahora les pido que marquen clic si les gustó esta reseña de Borges y la lectura de este poema, y los espero en la próxima carta de Cartay. Nos vemos. Muchas gracias por todo.